y dando paso al orden de los asuntos, como de costumbre, algunas movidas del Ejecutivo. Parece que en ese reset del cassette, con ese reset del juego de video, que es la administración de Jennifer González, se anuncian ciertas cosas en las últimas horas. Y destacando lo que tuvimos oportunidad de analizar anoche en el panel de analistas radiales en Jugando Pelota Dura, tenemos un anuncio de la Fortaleza en horas de la tarde de ayer, donde la gobernadora deja saber, y parece hasta cierta admisión de parte, porque yo les he hablado a ustedes desde esta cámara y de este micrófono, de los escuderos del rey o de la reina en este caso. No es un concepto que yo acuñé. Solía hablar de esto con mucha frecuencia con quien en vida fuera Héctor Ferrer Ríos, en paz descanse. Y él hablaba de ese ejército que tiene un presidente de un partido o un gobernador, trayéndolo y aterrizándolo en Puerto Rico, porque esto aplica a cualquier gobierno organizado. Tienes que tener tus tropas y enviar un solo mensaje. Estés en campaña o ya hayas prevalecido en la elección. Y al final del día, esas tropas tienen que responderte. Porque esas tropas ejecutan, se supone, en ese field, en ese campo de batalla, en ese range de tiro que la gobernadora dice que le disparan a ella. Y yo les llevo diciendo hace algún tiempo, semanas o meses, que esas tropas, ese ejército que corrió con la gobernadora y que salieron electos con amplio margen, porque barrimos, recordarán, como dicen. Hay 55 escaños. Hay una multiplicidad de decenas de alcaldes que corrieron bajo el PNP y ganaron bajo el PNP. Hicieron campaña con la gobernadora. ¿Y dónde están? Otras figuras de exfuncionarios, un Orlando Parga, un Zaida Cucuza Hernández, un Ángel Cintrón y muchos otros, el alcalde de Bayamón. ¿Por qué no salen a defender la ejecutoria, esas demandas que presenta la gobernadora contra el operador de transmisión y distribución? ¿Dónde están? Hay que contratar mercenarios a sueldo para que hagan esa función, a pesar de que hay 127 agencias y no sé ni cuántas corporaciones públicas que están lideradas por personas que la gobernadora designó y o las juntas de gobierno de cada una de esas corporaciones o el Senado avaló con los 55 escaños que hay en Cámara y Senado del PNP. ¿Dónde están? Defendiendo no la gestión de ellos y la ejecución de ellos en sus respectivas agencias, cuerpos legislativos o demás ramas anexas que son parte hasta ahora, hasta esta hora, esta tierna hora de la madrugada, son del PNP. Hay algunos retratándose y de trulla con el pasado presidente y pasado gobernador, que a gobernador actual retó en primaria, bajo unas premisas que parece, en estos días no necesariamente ser muy ciertas. Lo que decía la gobernadora en la campaña primarista en el PNP. Y consono con esto, y no menos importante, les he venido recalcando que es importante que dejen a Diego ser Diego, que dejen a la gobernadora ser la gobernadora, como ella era cuando era presidenta de la Cámara, con esa astucia, con ese encanto, con ese charm de gente. No cuando se montaba en el Canam, ni cuando hacía todo el reality de lo que fue la campaña a la gobernación, sino cuando ella sabía identificar los issues, cuando iba tras de la oposición política y se defendía ella sola y muy bien.
¿Dónde está esa Jennifer González? Se los he recalcado y lo voy a continuar recalcando porque es parte, debería ser parte de ese reset, de ese, dale a ese botón y comencemos de nuevo. Echemos este año por perdido y vamos a un año nuevo. Pero con estas movidas de identificar portavoces, a pesar de que ahí en ese grupo hay amigos y gente de muy buen calibre, siempre se les va a cuestionar porque no son parte del gabinete. Porque se trajeron a última hora cuando la imagen de la gobernadora no está en su mejor momento. Porque tienen clientes privados. Y todo eso se le va a cuestionar. Y he recalcado la figura de Irán Torres Montalvo, que ahora pasa a ser parte del gabinete, toda vez de que la posición de secretario de Asuntos Públicos no necesariamente lo es, no pasa a confirmación. Irán al día de hoy goza de una credibilidad y no porque sea uno de mis colaboradores o lo considere amigo y somos amigos. Tenía una simpatía que podía manejar cualquier asunto por más difícil que fuera, a pesar de que a veces la gobernadora y el secretario de la gobernación salían a desmentirlo o a cambiar la posición y decir que él no hablaba por ello. No era parte de ese grupo, pero no quiero irme en esa línea que yo creo que quedó más que manifiesta y evidente. No estoy diciendo que una Vanessa Santo Domingo, que un Jorge Pérez, que un Carlos Rivera Justiniano no tengan y gocen de la simpatía. Pero la figura, y ayer hablábamos con Ramón Rosario que ocupó esa silla, un Jorge Colbert que ocupó esa silla también, de secretario de Asuntos Públicos, tienen que dejarlo entrar al cuarto. Las conversaciones de estrategia tiene que ser parte, porque si no, saca y pone a otro. El diluir la autoridad y la capacidad que se le da a esa figura es un error garrafal estratégico. Pero el mayor de los errores es traer la figura de la licenciada Janet Parra nuevamente a hablar como portavoz de la fortaleza, cuando admitido por ella en los foros públicos ha dejado saber que es una contratista de diferentes agencias del gobierno y nada mal con tener contrato. Yo he sido contratista por muchos años. En la pasada administración, como les he dicho, servía como enlace entre muchos de los secretarios y la legislatura de partidos distintos. Y por eso sé lo que se requiere para que el gobierno funcione y no atacar y criticar las instituciones y llevártelas enredadas cuando un funcionario o funcionaria hace algo que no necesariamente ese funcionario o ese funcionaria no llega al puesto a hacer daño. No se levanta todos los días, déjame ver cómo le hago daño a Puerto Rico hoy. No es así. Hay cosas que ocurren en el camino. Hay torpeza, hay ineptitud, hay falta de preparación. Eso pasa. Por muchos grados académicos que pueda tener. Y la licenciada Janet Parra no solamente abre una herida vieja y la deja al descubierto para ataque a la gobernadora por su paso por la evaluación del Senado de Puerto Rico, sino que ha ido a foros como este y como Jugando Pelota Dura a no ofrecer la información más cierta. Y ahí está, cuando vino a decir que los médicos que evaluaron o que querían que evaluaran a Antoniesca, esos no querían ir a evaluarla porque después iban a ser llamados al tribunal y les iban a impugnar esa evaluación. Pero el secretario de Salud que lo hizo, decía Janet Parra, que a él no, a él no lo van a llamar nunca. Y yo destaqué esa contradicción frente a ella. ¿Cómo es que los médicos que trabajan para el Estado y que son llamados a ofrecer la evaluación, porque si la autoridad nominadora se lo solicita, sí estaban llamados a presentarse al tribunal y a perder el tiempo en el tribunal? Frase utilizada por ella misma. ¿Y cómo es que el secretario de Salud no iba a ser llamado a rendir cuentas bajo ese mismo rigor? Pero eso lo dijo ella en los foros públicos. Y ni hablar de las razones por las cuales no la confirmaron, donde su credibilidad
quedó impugnada, no por los senadores de su partido, por todo Puerto Rico. Y la gobernadora insiste en ponerla ahí. Y ahí he estado también hablando de los casos criminales que lleva el Departamento de Justicia. Parece, con información privilegiada que ni los abogados de defensa de los imputados tienen. Les estoy hablando con datos de la licenciada Janet Parra. El licenciado Peña Payano, que lo designan como secretario de Asuntos Públicos ayer, le diluyen su capacidad y su autoridad al ponerle estas otras figuras. Que qué bien que hablen de asuntos municipales, que hablen del asunto electoral, que hablen de la ejecución de las agencias. ¿Y dónde están esos secretarios para hablar de esos asuntos? Que la gobernadora los reclutó, que son parte de sus tropas. ¿Por qué no salen a hablar? ¿Por qué no salen a defender su obra si es que existe? Y en el gobierno todos los días, en todas las agencias, pasan multiplicidad de cosas. Y como decía el licenciado José Efraín Hernández ayer, cuidado que el que brille mucho no le tumbe en la cabeza. Y ahí la licenciada Rodríguez Erazo ofrece su primer reacción luego de su destitución. Y la gobernadora le contestó también. Oh, sí. Pero voy para allá ya mismo. Porque al final del día, en pura estrategia de política pública, no político partidista, esto es un error, igual que el de sacar la página full page de la semana pasada y los billboards, reclamando un logro que todavía no ha ocurrido. Let Jago be Jago. Una frase que se utiliza en una serie de televisión que me gusta mucho, no es nueva, pasó con Ronald Reagan en un momento dado. Dejen que el mandatario que ganó la elección, que obtuvo el favor, sea quien verdaderamente es y como se ha comportado a través de su agenda. No le secuestren desde Fortaleza a sus allegados y sus alzacolas, sus yes men or yes women, que todos se lo celebran y que no se atreven a speak truth to power, a decirle la verdad a la persona que está en la silla cuya responsabilidad es manejar al gobierno. Porque el marshal de las tropas, el general, puede muy bien ser el secretario o secretaria de la gobernación, pero al final la responsabilidad recae sobre una sola silla, sobre un solo escritorio. Y cuando aparezcan las encuestas y cuando se vea la viabilidad política, no es del secretario de la gobernación, no es del secretario de salud, de Hacienda, de seguridad pública, de cualquiera de esas instrumentalidades gubernamentales. Es de la gobernadora, que es la que va a aparecer en la papeleta, que es la que la pudieran retar dentro de su propio partido. Y como decía don Rafael Hernández Colón, si mías son las responsabilidades, mías son las decisiones. No hay que tener años de experiencia en la política. Es sentido común, que es el menos común de los sentidos, y por eso tratamos de explicárselo al marciano cada vez que ocurren cosas como esta y como la de la semana pasada con el anuncio full page y los billboards. Porque se decide poner una tercera demanda. Encabulla, vuelve y tira, como decía don Cholito. Y ellos me la llevan para allá con un recurso de remoción para el Tribunal Federal y yo les presento otra. Y los argumentos, como les decía ayer, y quizás distinto hasta del caso de Daco, es muy difícil. Es muy difícil que la juez Taylor Swain pueda argumentar bajo los poderes regulatorios que tiene el gobierno y sus agencias que esto no incida en la capacidad para resolver la quiebra y repagar la deuda que se debe. Yo pienso que la responsabilidad por los enseres dañados y las cantidades significativas del sector industrial va a incidir en esa capacidad.
Pero la jueza Taylor Swain decidió reconocer por encima de eso los poderes regulatorios que tiene la agencia que protege a los consumidores. Al final todo va a salir del mismo cofre. Y dinero que se vaya para los enseres es dinero que no se va a utilizar o va a poder utilizar para el pago de bonistas. Sencillo, sentido común. Pero entonces ahora, cuando llegamos a asuntos que están regulados y comprendidos diáfanamente en la ley promesa, que tiene que ver con los operadores del sistema eléctrico. Los dos, no me dejen afuera el otro. Pues entonces, la gobernadora sigue insistiendo, o parece que va a insistir, porque los abogados y representantes legales de Luma le dicen, no, eso tiene que ir para acá, porque eso, promesa, dice que está contemplado en los asuntos de quiebra. Puede ser mucha ley estatal. Pueden ser las tres las leyes estatales, las tres que parecen haberse violentado, y eso habrá que pasar prueba y probarlo también y sentar gente allí. Y eso va a tomar tiempo y va a costar dinero. Y va a necesitar peritos también, al igual que el probar los incumplimientos, y va a haber que sentar a alguien allí. Ok, mira, el día 17 de enero del año 2022 que se fue la luz. ¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasó en este transformador? ¿Qué pasó en esta línea? ¿Qué pasó en este poste? Hubo un colapso por exceso de generación. Las placas solares, AES, Ecoeléctrica. Y va a venir otro perito que va a decir algo distinto. Y tendrán que encontrarse y ver quién tiene la razón. Y un juez dirimirá a qué obedeció que a doña Chencha se le dañara el microondas. Porque no es tan fácil como decir aquí la responsabilidad es de uno y ya. Porque nosotros lo decimos. Pero adicional a eso, este otro asunto de si el contrato o la extensión del contrato con el operador privado estaba conforme a las leyes o no. Porque no tenía un término definido y porque hubo una gente que se supone que votara y no votó. Y eso tiene una consecuencia millonaria, billonaria, por el paso del tiempo que ha existido durante esa operación. Y le decía que el segundo recurso que presenta la administración fortifica algunas cosas que el primero no tenía. Vamos a ver qué trae el tercero. Y se lo seguirán removiendo para allá. Pero la gobernadora dice algo muy preocupante ayer. Y es que parecería que hay una preferencia, no porque tenga que ver con promesa o no, y la gobernadora equívocamente dice que aquí hay diversidad de ciudadanía, que es una de las cosas que abre la jurisdicción del Tribunal Federal, que es de jurisdicción limitada cuando hay asuntos que tienen que ver con derechos civiles, una ley específica. Aquí hay una ley específica, no hay que irse a buscar si los headquarters de Luma están por allá en otro sitio y la matriz está en otro país o en otro estado y estamos en Puerto Rico. Es que la ley promesa que pasó el Congreso, que representantes de su partido, gobernadora, fueron a gestionar porque si no, caíamos en el impago y nos iban a restar las cuentas de gobierno. Y como dice José Alfredo Hernández Mayoral, esa fue la ambulancia que nos mandaron cuando hubo la emergencia. Y eso está escrito ahí y no ningún tribunal lo ha invalidado. Y conforme a eso, y la operación y el costo de la operación y los presupuestos de operación del sistema eléctrico aquí tienen algo que ver. Mire, mínimamente, nada más. Porque si ese contrato se decreta inválido, hay cosas, olvídese lo que pasó ya. Hay cosas a futuro. Hay gente que vamos a tener que seguirle comprando cables, herramientas, postes. Los camiones tienen que echar gasolina, tienen que pagarle una nómina de empleados. Eso no incide en la capacidad que tenga un sistema monopolístico, porque aquí no hay más nadie vendiendo electricidad. Entonces, en su casa puede que haya 1, 2, 3 sueldos
Si le quitan uno y a usted lo botan del trabajo o en su negocio le dicen, no, el contrato que hice contigo ya no, pues obviamente usted no va a tener ese ingreso. Es lo mismo aquí. Le están restando capacidad de ingreso al sistema eléctrico, que es uno solo y que sigue como propiedad del gobierno de Puerto Rico, porque para eso está la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación que maneja los activos. Y por eso es que tenían que firmar allí, más allá de lo que hiciera la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una responsabilidad. Y que al momento de la firma de la extensión de ese contrato en el año 22, en ese 30 de noviembre, donde trasciende el pietaje de la vista que ocurrió allí con la participación del OISAR de la energía, por muchos cuestionamientos que tuviera, ese no era el momento para hacer cuestionamiento. Él sabía que se estaba citando allí y para qué propósito. Y si tenía reservas, no bastaba con preguntarle. Él era el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, con todos los abogados y la contratación que tienen across the board, pública y privada, o sea, los que tienen allí, más los otros que contratan externos a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no es nuevo, ha pasado en todos los gobiernos. Y si llegó allí para votar por ese contrato, de nuevo, que no era un secreto, no bastaba con preguntarle al licenciado Gil Enseñar, ¿está cumple? Ah, pues dale para adelante. No. Y corrijo. Él no fue el que dijo, esto es válido, vamos para adelante. Él hace el cuestionamiento. Pero debió tener algo más en esa mochila. Debió haber llegado allí con el contrato revisado, como lo hizo Tomás Torres Placa, que era el representante del interés público en ese momento. Y se opuso. Y quizás, los representantes de Tatito y de José Luis Dalmau debieron haber hecho lo mismo y no simplemente abstenerse. El problema es que ya estos argumentos presentados por el gobierno de Puerto Rico los presentó José Luis Dalmau en ese momento, que era que había que hacerlo, por la otra figura jurídica que les he traído, que lo van a escuchar pronto, que se llama incuria. Uno no puede esperar para dar la pelea con el contrario. El Estado de Derecho aborrece eso porque la prueba se pierde, los documentos se pierden. Las memorias de los testigos que pudieran abonar a resolver la controversia se pierden también o se confunden. Y entonces, el traer esto ahora porque me conviene, porque es la única manera que puedo acabar y sacar a patas por el fundillo a quien quiero sacar, porque al otro lo trato con alfombra roja, se ve la costura. Y gobernadora, podrá seguir radicando 3, 4, 5 porque le gusta más el tribunal de aquí. Pero así radique 30,000 pleitos distintos, aunque parece uno ser el calco del otro, se los van a mover y van a solicitarle movérselos todos para allá. Y con eso no ganan nada de capital político. Regreso en breve. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y consono con los asuntos de manejo del país y de las tropas que deberían estar, pues, de alguna manera defendiendo o realzando la imagen y la ejecutoria de un gobierno, hay todo un componente también se llama relaciones públicas, a pesar de que son relaciones, ¿verdad?, con los medios, de unas personas que se le contratan y que pasa para todos los partidos. Y son gente en su mayoría que tienen experiencia, que conocen los medios, que conocen a las figuras que nos desempeñamos en estas lides, por la mañana, por la tarde, por la noche, y que desarrollan inclusive unas confianzas para propósitos de poder responder cuando vienen estos issues. Y hay un artículo reciente del Centro de Periodismo Investigativo y el periódico Metro, donde se trae el asunto de una contratación, no de la agencia,
de la cual va a funcionar y donde va a ejecutar y donde va a rendir servicios y se va a auditar la factura por esos servicios, sino de la agencia central que tiene que ver con otra cosa, que es el manejo de la deuda y las situaciones financieras, que a su vez la dirige el secretario de la Gobernación. Y trasciende que hay unas contrataciones, que las contrataciones son públicas y lo que hay que hacer es entrar a la página del Contralor, de una figura que son muy reconocidas porque se destacaron en campaña y en otras administraciones del PNP, igual que las hay del Partido Popular, igual que las hay del Partido Independentista, Victoria Ciudadana. Todo el mundo tiene su, ¿verdad?, su persona de prensa, que se manejan crisis, que se trabajan campañas de política pública o de político partidista, y nada mal con eso. Lo que pasa es que cuando el gobierno está ejecutando, pues tú tienes la persona de prensa del Departamento de Educación, del Departamento de Hacienda, del Departamento de Salud, de la Policía y así. Pero este elemento de querer ejercer cierto control sobre inclusive lo que tú comunicas es lo que provoca esta situación que estamos viendo con que no hay escuderos de la reina. Porque como yo te voy a controlar no solamente lo que tú haces, sino lo que tú dices, a quién le das entrevista, y aquí está, para poder ejercer ese control y que nadie se te salga del cercado o del redil. Yo te contrato y yo veo la factura y yo soy quien la autorizo de tu persona de prensa, secretario X o secretaria Y. Por eso es que los secretarios no salen a comunicar, porque le controlan su agenda de medios desde la fortaleza, a través del mecanismo de la FAF, que no está para eso. Error de política pública y de comunicación estratégica 101. Y hay personas muy valiosas teniendo que someterse a ese régimen para poder comunicar las ejecutorias de las personas a quien le rinden servicios directamente. En la línea telefónica, la representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz alterna del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante. Bienvenida. Feliz Navidad. Muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente para ti, la familia y todas las personas que nos escuchan. Representante, este intento de control ya no solamente de la ejecutoria, que es lo que hace un secretario de la Gobernación, pero también de lo que dice, lo que hace, a dónde va, a quién le contesta. ¿Nos mudamos a Cuba, Venezuela o Nicaragua y no nos enteramos? Parecería, ¿no? Qué curioso. El mismo gobierno que en muchas ocasiones mucho le gusta hablar, ¿verdad?, de las democracias o juzgar las democracias de otros países, parece replicar precisamente en Puerto Rico conductas antidemocráticas que se reflejan en este exceso de control y poder sobre lo que se dice, sobre lo que hace, sobre la información pública o el acceso a la información pública que el país tenga. Ahora, ¿verdad?, lo vemos con el control de las contrataciones que se han dado, que es cuestionable que se hayan hecho bajo AFAF, que es precisamente la agencia que está velada a velar por un manejo fiscal prudente del propio gobierno, y entonces vemos estos tipos de contrataciones que se tratan mal de utilizar, o un poco utilizando esta agencia de manejo fiscal como para velar la propaganda que salga por parte del gobierno. Así que preocupa mucho ver esto, acompañado de lo que ha estado sucediendo también, por ejemplo, en la más reciente conferencia de prensa en Fortaleza, donde no se le permitió el acceso a periodistas del Centro Periodismo Investigativo, a la par cuando se aprueba y se convierte en ley la ley que limita el acceso a la información pública por parte del país. Y la verdad es que preocupa mucho este primer año. Venimos hablando muchos jueves, Edith, del mal manejo del gobierno con los asuntos, con la falta de enfoque en las prioridades del país, y parecería que cuando parece que la cosa no se puede poner peor, se sigue poniendo peor, y lo vemos con este tipo de contrataciones. Y ahora, ¿verdad?, un poco
esa falta de enfoque y de prioridades, pues lo que debe ser enfocarse en la ejecutoria efectiva del gobierno a través de sus agencias, a través de la legislatura, es buscar la manera con contrataciones de compañías publicitarias para ver cómo se puede mejorar ya la mala impresión que tiene el país sobre la ejecutoria de este gobierno, en vez de enfocarse en hacerlo a través de sus propias gestiones, sino cómo se puede hacer a través de propaganda. Preocupa mucho. No nos podemos tampoco cerrar la posibilidad que obviamente para poder ejecutar y poder impulsar la política pública hay que hacer campaña. Y esas personas muchas veces trabajan muchas horas en la campaña. Y no hay nada mal con contratarla si hace su trabajo y la factura y todo lo demás, ¿verdad? Y presentan su factura. Las cantidades levantan bandera, pero a mí no me gusta ponerle precio al trabajo de nadie y habría que ver, ¿verdad? Caso a caso, porque muchas veces se habla del contrato, pero no necesariamente, y yo me sospecho que usted ha sido contratista en algún momento, representante. Tú puedes tener un contrato de 10,000 horas al mes y no necesariamente significa que te van a dar trabajo para llenarlas todas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre, cada vez que tenemos estas conversaciones de qué hizo quién y si verdaderamente se hizo el trabajo, vamos a la factura. No te limites a solamente buscar el contrato en la página del Contralor. Hay que ver cómo la llenó, quién la autorizó, si se auditó, si el trabajo se hizo. Claro. Porque a veces las descripciones en la página del Contralor, cuando dice monitoreo de medios, pues es por llenar un checkmark ahí. Pero cuando uno va a la factura, ve lo que la persona, mira, lo acompañó a tal comparecencia, se hizo este trabajo, este plan de medios que me tomó X número de horas en un weekend. O sea, todo ese tipo de cosas está en el detalle y requiere el Estado de Derecho presentar una factura y a cambio de eso, alguien la autoriza y se desembolsa del Departamento de Hacienda o del cuerpo legislativo en el caso de los cuerpos legislativos. Así es que funciona o algo cambió en las últimas horas que yo no me enteré. Y es parte, si no me equivoco, es parte de la información también que ha tratado de acceder el Centro de Periodismo Investigativo y que no lo ha logrado, y han sido parte de las conversaciones y las exigencias de ese tipo de información. Y yo vuelvo y hablo de lo que se convirtió recientemente en ley para limitar el acceso a la información pública, porque me parece que está bastante atado de la mano. Parte de las preocupaciones de la aprobación de este proyecto, recordemos en la discusión, era que parecería, ¿verdad?, el lenguaje dice que no se tiene que dar información pública que no esté en documentos ya establecidos por las agencias, que la agencia no tiene que, si no tiene un documento con X información pública, pues entonces no se ve obligado a darla. Y esa era parte de las preocupaciones, y en esta conversación que estamos teniendo, en la cuestión de las facturas, pudiera levantarse, por ejemplo, lo que son estos nuevos planteamientos a través de las enmiendas a la ley de transparencia, de que, bueno, la información, lo que está es lo que hay. La agencia no se ve obligada a formar un documento nuevo con X información específica que se pueda solicitar. Mire la primera complicación. Agencia A y Agencia B. Yo le rindo mis servicios a la Agencia B, pero es la Agencia A quien me paga. Alguien en la Agencia B probablemente o debiera estar pendiente a ver si yo llené esas horas, si hice lo que tenía que hacer, para entonces tener que llamar a la Agencia A y certificarle eso para entonces después todo el trámite para desembolso. Y quizás, pues habrá la posibilidad de que Agencia A no está tan enterada en el día a día de lo que se hizo en Agencia B. Normal, sentido común, ¿o no? Sí. Sí, y la pregunta es, ¿no? Yo creo que también el cuestionamiento y lo que levanta bandera, más allá de las cuantías de las contrataciones que han salido a reducir, el elemento de control. Claro. Y el hecho de que sean contrataciones que vengan, ¿verdad?, de ASAF, que es una agencia del gobierno. Que no está para eso, es para otra cosa. Representante, no tengo que pausar, pero cuando regrese quiero hablar de los nuevos portavoces en lugar del secretaria de Asuntos Públicos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con la representante Adriana Gutiérrez Colón del Partido Independentista Puertorriqueño. Y, representante, le dejé en el tintero el asunto del cambio de portavoces de la administración desde Fortaleza, y obviamente cualquier gobierno de cualquier partido que sea necesita comunicar,
pero necesita que esas voces, que la gobernadora no lo puede hacer todo, además, a pesar de que debería quizás ser más ella, ¿verdad? Y eso es un planteamiento mío, ¿verdad? No obstante, vemos que escogen estas figuras, algunas no tienen ninguna credibilidad, como el caso de la licenciada Janet Parra, y otros que quizás se diluyen entre sí y no hay una sola voz que pueda comunicar las ejecutorias o los retos o lo que les quede por hacer, y esto en estricto ejercicio de comunicación pública para mantener a un electorado o a un pueblo informado, porque ya están, ¿verdad? Ya la campaña se supone que se haya acabado. Pudiera mandar mensajes inclusive contradictorios unos contra otros. ¿Coincide? Es posible, es una posibilidad. Y creo que volvemos al tema anterior. Estábamos hablando de las contrataciones. Sí, claro, una cosa tiene que ver con la otra, full. Claro, claro. Porque tenemos que contratar mercenarios a falta de escuderos. Claro, y a falta también de una ejecutoria visible. Claro que informar y las comunicaciones del gobierno es importante, y es como tú un poco mencionabas antes, parte de las críticas que se le ha hecho a este gobierno, particularmente a una gobernadora que en términos de darle la cara al país ha estado bastante ausente, incluso físicamente, cuando ya yo perdí la cuenta de los viajes que ha hecho la gobernadora fuera del país en este primer año, y que un poco refleja esa falta de comunicación. Cuando hay crisis, cuando hay emergencia en el país, no hay una voz, no está la voz de la gobernadora presente para reaccionar. Y por supuesto que también, ¿verdad? Uno tiene que entender las complicaciones del trabajo y demás, pero esto se da, me parece, también como raíz de esa falta de una ejecutoria visible, de esa desesperanza y desespero incluso de un país que quiere que los asuntos se estén resolviendo y no ve que la cosa se esté moviendo, y entonces recurren a estos puestos de comunicación. Es importante lo que tú acabas de decir, Eddie. Ese nombramiento, por ejemplo, a Janet Parra, es un poco o refleja cuál ha sido la dinámica y la actitud de esta administración encabezada por Jennifer González. A mí esto me recuerda un poco a lo que pasó con Verónica Ferraioli. Se nombra como secretaria de Estado, hay un escándalo, las planillas y todo lo que sucedió, una Cámara de Representantes que se hizo de la vista larga y confirmó el nombramiento, pero el Senado lo detuvo. Luego, ¿qué pasó con Verónica Ferraioli? Pues me la cuelgan en la Asamblea Legislativa, pues la voy a acomodar en un puesto de algún asunto de eficiencia, creo que es que se llama la posición en donde... Yo no necesito que aquí me la confirme nadie, dijo la gobernadora ayer. Exactamente, y es un poco lo que... ¿A quién le está hablando? Que se replica. ¿A quién le está hablando, representante, cuando dice eso? No sé, pudiera ser al presidente del Senado de Puerto Rico. Nah. Es posible que por ahí venga la cosa, y un poco eso se parece mucho a lo que acaba de suceder, particularmente con este nombramiento de Janet Parra. Vendrán buenos días Puerto Rico por ahí. Es una temprano. Posibilidad, es una posibilidad, y entendemos, ¿verdad?, una preocupación de una Asamblea Legislativa que evalúa un nombramiento, que no podemos olvidar lo que sucedió con el asunto de la grabación, de que si aquí se trabaja por debajo de la mesa, yo también sé trabajar por debajo de la mesa, que decía que era inteligencia artificial, que después resultó que no era inteligencia artificial, y que entre otras cosas que tenían que ver con el desempeño... la salida de ella del Departamento de Justicia, la salida del caso criminal... O sea, el problema con las escoltas y lo que sucedió en el Senado también, los señalamientos que hubo, todo eso. Y entonces pasó lo que pasó, no pasa el nombramiento en la Asamblea Legislativa, y entonces ahora se acomoda o se posiciona en otro nombramiento que no necesita, ¿verdad?, que la confirmen. Y un poco me parece que a veces escuchamos a una gobernadora que habla de que hay que trabajar en consenso, de que el diálogo, la apertura, pero es un poco en teoría, y en la práctica vemos todo lo contrario, y este tipo de acciones de nombramiento siguen reflejando una gobernadora que no apuesta al consenso y al diálogo, sino todo lo contrario. Representante, por otra parte, había surgido una controversia de 2 o 3 que hubo, donde funcionarios electos, representantes, estaba la senadora también Rodríguez Bebes, acudieron al tribunal para solicitar documentos que el gobierno se les negaba a entregar, y utilizaron la ley de transparencia a pesar de que podían utilizar el pedido, el requerimiento de documentos del cuerpo,
Pero por allí llegaron al tribunal y una juez en Carolina hace 2 días dijo, hay que entregar las opiniones legales del departamento o de la superintendencia de la policía que utilizó el superintendente, valga la redundancia, para tomar la decisión de no remover escoltas. Esto va a seguir pasando, van a tener que ustedes como funcionarios electos con poder amplio de investigación, tener que seguir acudiendo a los tribunales para llegarse a información que necesitan para legislar. Pues volvemos. Hemos estado hablando de esto en este programa, pero ha sido un tema de conversación de los pasados días al final de sesión y volvemos a la más reciente ley que se aprueba para enmendar esta ley que la hace más restrictiva y que impide incluso pues en lo que es un derecho fundamental, que es el derecho al acceso a la información pública. Y si vemos cómo se dificulta para legisladores, para senadores, o senadoras o representantes, imagínense ustedes si es un ciudadano común tratando de acceder a información pública. Y estos son los señalamientos y las preocupaciones que no es que levantó la oposición en la legislatura, que no es que levantó el Partido Independentista, los partidos de minoría, fue casi en unanimidad en la única vista pública que se hizo sobre el proyecto, donde distintos grupos, no solamente de periodistas, organizaciones civiles, profesores y profesoras de derecho, colegio de abogados, entre muchas otras personas y organizaciones y entidades que levantaron banderas sobre las preocupaciones de este tipo de política pública que está aprobando el país, que es para mantenernos a oscuras, y por supuesto que eso preocupa mucho. Y cuando hablamos de un gobierno que se está comportando con actitudes dictatoriales y de oscurantismo, es muy preocupante para el país, es muy preocupante, sobre todo cuando se trata de asuntos de alto interés público, como es el tema de las escoltas. El mismo día que se aprueba la ley para impedir o dificultar el acceso a la información pública, es el mismo día que se veta una medida que sí tenía el consenso de país, que vinimos hablando todo el año de que era casi evidente, dando por sentado de que se iba a aprobar y a convertir en ley. Esa medida se veta. Y por supuesto que es preocupante ver que los senadores, legisladores, tienen que recurrir a los tribunales porque no tienen la oportunidad de acceder a lo que se presume como información pública. Imagínense las consecuencias que va a tener este tipo de política pública, las consecuencias de la aprobación de esta medida que restringe el acceso a la información pública a la ciudadanía en general. Representante, y ya para concluir, el asunto de Venezuela, Estados Unidos, se recrudece en las últimas horas con esto de los bloqueos a los tanqueros de petróleo. Esto se está considerando una afrenta contra la soberanía de una nación. Está justificado por los asuntos de terrorismo y narcotráfico. ¿Cómo lo ve su señoría? Desde hace mucho tiempo es una afrenta a la soberanía de los pueblos. Es otro asunto que venimos discutiendo en varios programas pasados y que es un asunto que nos compete a nosotros directamente, pues por lo que ya sabemos, ¿no? Somos un territorio de los Estados Unidos y por consiguiente hemos visto cómo se ha recrudecido la presencia militar en la isla. Y lamentablemente, ¿no? Que estemos siendo cómplices, sí, de lo que es una amenaza contra la soberanía de los pueblos, y no tiene que ver, ¿verdad? Y quiero hacer énfasis en estar en acuerdo o desacuerdo con los distintos gobiernos, pero que es un asunto que le compete resolver a los propios pueblos sobre sus gobiernos, y por supuesto que no se justifica. Los Estados Unidos no es la policía internacional del país, y ya sus acciones contrarias al derecho incluso internacional, con los bombardeos en aguas internacionales y todo lo que ha ocurrido, es muy preocupante. Y sobre todo es preocupante para nosotros que estamos ahí en el medio, ¿no? Así sea un régimen dictatorial y sea un presidente ilegítimo por la última elección. Eso le corresponde, como dije antes, a los venezolanos y a las venezolanas. Pero representante, si hablamos de una cosa, tenemos que hablar de la otra también, porque sí, es el marco jurídico de protección de soberanía, pues también tenemos que hablar de cómo están en el poder, ¿o no? Sí, podemos hablarlo, pero eso no justifica una intervención ilegal o de ninguna índole de otros países sobre la soberanía de los pueblos. Eso es un derecho internacional que tampoco se puede ignorar.
Y No si hay pudiéramos un decir que problema están de allí legitima- ilegítimamente también, porque no es por el voto popular. y le corresponde a los Estados Unidos intervenir porque la doctrina Monroe o cuál es el derecho internacional que le da a Estados Unidos a intervenir con la soberanía del Me pueblo que traiciona debe el tiempo, engañar. representante. Hablamos la próxima semana. Dios mediante. Un abrazo. Así será siempre. Muchas felicidades a ti y a todas las personas que nos escuchan siempre. Representante Agradecida. Adriana Gutiérrez Colón. Son las 6 de la mañana y continuando un poco con los diferentes temas que tenemos para ustedes y que tuvimos oportunidad de mirar con detenimiento, hay ciertos asuntos que resultan preocupantes y que más allá de lo que hagan los gobiernos y las administraciones de turno, hay un asunto que tiene que ver con cómo nos percibimos y cómo nos comportamos como país civilizadamente. Y quizás van a decir, ¿qué tiene eso que ver con que alguien pase un examen para ascender en su puesto como funcionario público o privado? Pues miren, no me volví loco. Las condiciones de trabajo tienen mucho que ver con cómo nosotros interactuamos con las personas públicas y privadas cuando vamos a solicitar un servicio a cualquier lugar. Porque eso incide sobre ese ánimo de esa persona. O mínimamente piense que cuando usted maltrata a alguien, esa persona pudiera tener una reacción adversa con usted mismo más adelante o con alguien que usted quiere mucho y que no tenga quizás todos los elementos para poderse defender. Y muchas veces vemos eso con mayor regularidad en el servicio público. A esa persona le pagan un salario y esa persona está ahí para atender al público. Y si no, que se busque y haga otra cosa. ¡No! Porque a usted no le gustaría que le fueran a su lugar de trabajo, a su lugar de negocio, a hacerle papelones tampoco. No es algo cómodo, no es algo bonito. ¿Por qué tenemos que maltratar al funcionario público porque es funcionario público? Y hablar de que viran huevos y no hacen nada y que están allá y acá y que lo que hacen es hablar, mirar el teléfono y hasta cosas impropias. Porque usted va a cualquier agencia de gobierno y se sienta en el lobby y oye las conversaciones y no lo hacen bajito acá o lo hacen abiertamente para que lo escuche. Y muchas veces hay un factor que usted dirá, pero es que para eso se les paga. No, a nadie se le paga para que aguante maltrato. Y ya ese funcionario, y de nuevo puede pasar en el privado también, ya está como el perro que lo patean. Y no estoy, ¿verdad? No lo estoy dando por, ¿verdad? Pero esas cosas ocurren. Ya ese perro que tú pateaste y maltrataste está esperando más maltrato. Y ya el empleado público está ahí en la ventanilla, aquí viene a maltratarme o a cogerme, ¿saben? Del saque. Ese es el default. Cuando usted llega allí, esa es muchas veces la actitud. No todo. Hay gente muy comprometida. Y pasa de que a lo mejor llega alguien, da los buenos días y ya esa persona está, espérate que viene, ¿verdad? Y hasta cuestiona a alguien que les trate bien. Porque ahora el raro es el que se comporta civilizadamente. Lamentablemente, a eso hemos llegado. Y si queremos mejorar en la economía y queremos tener mejores gobiernos, mejores representantes y senadores, mejores personas que defiendan nuestros intereses, pues tenemos que empezar muchas veces por cómo nos comportamos y nos dirigimos con las personas que interactuamos de día a día. Mire, hágalo por conveniencia personal, porque toda acción tiene una reacción y entonces se va a mantener en ese estado de ánimo, esperando que tú me haces, que me va a hacer, porque ya yo le dije y ahora él me va a decir o él me va a hacer. Hágalo por conveniencia personal y evítese hematomas emocionales, como digo. Pero ¿a qué voy con esto? Tiene mucho que ver con la manera en que nosotros interactuamos con la policía de Puerto Rico, que son cientos o miles de mujeres que se levantan todos los días a trabajar en las condiciones más adversas y más complicadas
poniendo en riesgo su vida y la de su familia en muchas instancias, o en la mayoría de las instancias. Y no somos conscientes de eso hasta, es que mi hermano, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi sobrino es policía. Y esos turnos que tienen que hacer, esas distancias que tienen que recorrer diariamente. Los 3 lados de la verja que siempre le traigo. Uno cuando el policía me da el ticket, otro cuando mi papá o mi hermano es el policía, y otro cuando es un extraño que hablo ñoña y no me importa nada. Y soy todólogo, hablo de todo. Y en las redes sociales, bajo anonimato más todavía. Todo esto incide en las personas que dan el paso y voluntariamente, ¿verdad? Porque aquí no le ponen una pistola a nadie para hacer nada. No estamos en otras naciones latinoamericanas y de Europa, ¿verdad? No solamente Latinoamérica. Esto funciona en diferentes y lo hemos visto. Ejemplos lo hemos visto. Al final del día, todo esto va a la calidad del estudiante, a la calidad del obrero, a la calidad del funcionario público y el funcionario electo, y a la calidad del oficial del orden público que dice, sí, yo voy para adelante, me puedo ir de Puerto Rico, puedo meterme al ejército, no, yo voy a ser policía y voy a la academia y tengo que ir allí a ver unas instalaciones dilapidadas por años o por décadas que están haciendo de tripas corazones para conseguir chavos y hacer una academia. Porque yo lo quiero hacer por Puerto Rico. Y quizás usted piense que eso ya no existe, ese tipo de personas. Pero tú llegaste allí, hiciste todo ese sacrificio por un salario que ya sabemos que no es el mejor, por un retiro que ha sido impactado por la situación de la quiebra. Y que si no se hubiese recortado en un momento dado hubiese sido peor, porque hubiese provocado un colapso y no había retiro. Ahora es poquito, pero hubiese provocado que no hubiese nada. Trascendida y superada. Esa diferencia que mucha gente levanta, ¿verdad? La famosa ley de Alejandro García Padilla, que recortó, como quien dice, o limitó la capacidad del retiro de un policía. Y ahí está la historia, no se puede negar. Pero que obedecía a otras razones, pues también hay que ser justos en el análisis. Pero ya que tenemos esa gente allí, que han hecho un gran sacrificio para pasar la academia, y ahora se quieren superar y quieren ascender en su puesto de trabajo, claro que sí, como cualquier persona que tiene negocio o es empleado asalariado. Y hay unas herramientas, hay unos estudios, tienen que sacrificar más de su tiempo para prepararse. Y nos dice la prensa escrita hoy que de 1,169 policías, Achero, que tomaron los exámenes para ser sargento en la policía, que es de los primeros grados que tú asciendes de policía raso, 60 pasaron. De 1,169, 60. El 95% de los policías se colgaron. Quizás estaban trabajando turnos extra, quizás no tenían el material, no trasciende de los informes de prensa de que el examen haya cambiado significativamente. No podemos echarle la culpa a ese policía. Porque yo estoy seguro que nadie toma un examen para colgarse. Mira qué chévere, vamos a ver qué pasa. Suéltalo ahí. Y esto va a la médula también de las destrezas de supervisión y de personal administrativo, que obviamente tienen rango, un cuerpo que es cuasi militar, que hay que seguir unas órdenes. ¿Quién da esas órdenes? ¿Qué grado de supervisión se ejerce? Cuando hay cosas como el comportamiento humano que no se dan conforme a los reglamentos, las leyes, órdenes administrativas, cartas circulares, tienen que haber unas consecuencias, tienen que ser las mismas para diferentes miembros que sean parte de ese cuerpo. Y todo eso va al ánimo de ese policía
que interactúa con usted todos los días y que está buscando mejoramiento para sí mismo, para su familia, profesional y de chavito, pues claro que sí. Al final del día incide en la remuneración económica, que le impacta a su vez el seguro social, que ahora pueden cotizar para él, y su retiro eventual, cual termine siendo. Esto es un llamado no solamente a los policías, es un llamado de país y de poder ver, porque esa era una de las vertientes más importantes de ingresar al sistema público, ¿verdad? Como empleado público. No hace tantos años, de que había hasta un orgullo de ser parte del gobierno de Puerto Rico en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus dependencias. Estábamos echando el país para adelante. Había un sacrificio personal que se hacía. Yo me sospecho que inclusive no tenía ni que ver con que tuvieras un retiro, algo asegurado para el futuro, cuando ya no fuera o no pudiera ser tan productivo. Tenía que ver que eras parte de ese equipo y se ejecutaba en las agencias. Y una agencia quería brillar más que la otra. Eso se perdió. Pero no es solamente ese empleado que está ahí en esa ventanilla, en esa patrulla, en esa ambulancia, en esa oficina de gobierno. Tiene que ver cómo nosotros los tratamos y nos tratamos unos a los otros. Esto no hay nada que avergonzarse. Esa gente se trataron y fueron allí, y yo estoy seguro que querían pasar el examen. ¿Qué vamos a hacer a futuro para asegurarnos que esas personas, esos funcionarios sacrificados, puedan tener las destrezas y el conocimiento, no solamente para ascender personal y profesionalmente, sino porque es muy probable que esos vayan a ser los supervisores de muchos de los otros oficiales que estén por entrar al cuerpo de la policía? Y nos toca a nosotros tratarlos con respeto. Yo no pretendo que usted conozca toda la ley de tránsito o toda la ley inclusive de cuáles son sus derechos, pero no se oriente por las redes sociales. Ah, yo soy mujer, tiene que venir una policía mujer a arrestarme. Falso. Igual que una policía mujer, una policía fémina puede arrestar a un varón. Ahí no hay gritos, ahí no hay lamentaciones. El policía o la policía es policía 24/7. Y se le reconoce y se le faculta de una autoridad para intervenir con alguien que inclusive entienda que puede estar cometiendo delito. Así no sea en su presencia, que tenga una sospecha razonable, y para eso se les adiestra. No se les entrena, se les adiestra, porque son seres humanos, no son animales. Y si se le pone jaquetón al guardia y le falta el respeto, quizás esto tiene que ver también con que no hay consecuencias. Y que mucha de esta gente que no sabe comportarse ante la autoridad, porque parece que no le han enseñado respeto en su casa, y no tuvo un Edwin López o una Ana Serrano que lo pusieran en cintura si se le pasaba la mano con los comentarios o hasta con la conducta no verbalizada, le iba a ir peor cuando llegaran a la casa. Y quizás eso es lo que hace falta aquí. Por eso la campaña de los padres donde están y todo lo demás. Porque a la primera que alguien se descarrile y que haga algo impropio, antisocial, tiene que venir una figura de autoridad y decirle, porque ya cuando estemos adultos y tenga que interactuar con el policía, ahí va a ser más complicado. Pero ahí se las dejo. No hay nada de qué avergonzarse a esos oficiales que no pasaron esa prueba. Necesitamos un mejor país, necesitamos darle ánimo y sí, obviamente tendrán que prepararse mejor. Pero ese sacrificio lo reconocemos y lo valoramos, aunque mucha gente los maltrate en la calle diariamente. Desde aquí, desde este micrófono, desde esta cámara, es nuestra responsabilidad reconocer la gran labor que hacen por Puerto Rico y que sacrifiquen inclusive el tiempo con su familia para mantenernos seguros. Porque a nadie le gusta cuando le dan el ticket,
Pero si hay gente merodeando la casa, o mi vida está en peligro, o tuvo un accidente y necesito hacer la querella, ¡ay, que lleguen rápido, que lleguen rápido! Ah, y la cosa cambia, ¿verdad? Como dice el jíbaro. Ahí les dejo esa reflexión. Miren, en otras notas, ayer, también en Jugando Pelota Dura, se celebraba, y no es para menos, porque venimos hablando de esto como un proyecto de país por ya bastante tiempo. Y me refiero al anuncio que hace la administración ayer de que ya hay el dinero, ya hay la programación, ya hay el diseño quizás para lo que va a ser el centro de trauma y que sea un tipo de centro de trauma nivel 1, lo que ellos dicen que es nivel 1. Y que hay un nivel 1 para Puerto Rico y que hay una escala a nivel nacional y que aspiramos a tener ese tipo de instalación. Todo el mundo quiere buenos servicios. Eso cuesta. Diseño, planificación. Cuesta. Y cuidado, que el presupuesto que se haya hecho, al final, no somos expertos en eso. Las cosas terminan costándonos 3 veces por el paso del tiempo, por la burocracia que existe en los permisos. Y las cosas encarecen. Los materiales no bajan. Lo que cobra el arquitecto, los obreros, todo lo que implica esa construcción. Entonces, me parece que nuevamente se coloca la carreta al frente de los bueyes. Porque al igual que les dije que construir la instalación hospitalaria en la isla municipio de Vieques no solamente era complicada, sino que era irresponsable. Porque tienes que chipear todo para allá, tienes que enviar todo para allá. Hasta la labor, hasta los materiales, todo. Y quizás puede ser el compromiso de la administración y qué chévere, porque como el dinero se está cayendo de los árboles, pues es más fácil llevar el hospital que mover al paciente. No pelee conmigo. No obstante, decidimos que por ahí vamos y esa es la hoja de ruta. Y ya se está celebrando como si el hospital hubiese empezado a funcionar. Y yo estaba allí presente y yo veía al doctor Pablo Rodríguez, al doctor Víctor Ramos y al otro facultativo médico que no recuerdo su nombre, hablar de esto como si ya es una aspiración, todavía sigue siendo una aspiración y nos va a costar mucho dinero. ¿Hay el personal para construir eso? Ah, no, Eddie, tranquilo, eso lo contratamos. Porque esos contratistas, que no son los que hacen carreteras, puentes, postes, qué sé yo qué más se hace en el país, tienen que venir unos contratistas especializados. Y el paso del tiempo encarece los procesos. Y si algo hemos visto, particularmente con recintos hospitalarios, es que, no lo vamos a poder abrir para la fecha que era. Se cortó la cinta, se puso la primera piedra y después termina. Oye, y no es solamente para los hospitales. Lo que pasa es que cuidado con anunciar el logro político cuando todavía hay unas realidades como país. No hay labor diestra en Puerto Rico. Puedes conseguir todas las firmas del mundo de planificación y diseño. Y te hace un plano bien bonito y un croquis y una presentación en PowerPoint o en Publisher para ponerlo todo. Mira, así es que va a quedar. Y hay que hablar con la verdad, con la realidad fáctica y viabilidad del proyecto. Y no para entonces después poner un anuncio full page en el periódico. Otro compromiso cumplido. Pero es que se va a tardar. Pero es que nos terminó costando más. Y lo necesitamos esa facilidad. Un presidente de los Estados Unidos no se puede quedar en Puerto Rico al día de hoy. Por eso es que están horas y se van para otro lado. Porque no hay una facilidad como requieren las regulaciones de seguridad de movilización de un presidente de los Estados Unidos. Tiene que haber una facilidad de trauma tipo 1 en caso de que surja cualquier incidente
de seguridad con el primer mandatario de los Estados Unidos. Miren lo que pasó con el del oeste. No peleen conmigo, los ejemplos están ahí de frente. Y es mi llamado a la calma, a hablar con la verdad, a decir cuánto las cosas cuestan y cuál es nuestra realidad como país, financiera, topográfica, infraestructura, del sistema eléctrico, a futuro, cuál vayan a ser nuestras prioridades y sin lugar a duda, el sistema hospitalario y una facilidad hospitalaria tiene su prioridad, siempre y cuando sea real. Y quisiéramos aspirar a tener un carro europeo, pero a lo mejor lo que podemos pagar es uno japonés. Y mantenerlo. Y tener personal también para facultarlo. Que mire que hemos tenido problemas con eso. No hay doctores, pero tampoco hay enfermeras. No hay técnicos de laboratorio. No se están cayendo de los palos. Y a veces cuando los conseguimos los adiestramos y después los perdemos por las condiciones y las circunstancias. Pues mire, vamos a factorizar eso, esas realidades en la toma de decisiones y en los anuncios, para no simplemente hacer el checkmark de que cumplimos la promesa política. ¡Eh! Reflexionemos. Entre otras cosas adicionales, seguimos hablando del impuesto al inventario, porque mandaron a hacer otro comité. Pues mire, nos sorprendieron. Tanto el comité de permisos como el comité que está bregando con el asunto de la alternativa para el impuesto al inventario, ya tienen su informe y presentaron recomendaciones. Y parece que por donde va esto es algo que compartí con ustedes desde este micrófono y desde esta cámara hace meses. Transicionar a un tipo de impuesto a la venta. No IBU, como dice el periódico, no puede ser IBU, ni para Dios puede ser IBU. Y van a saber por qué. No es un secreto. Es que todo el IBU está pignorado. Hay un pedazo que automáticamente se saca para cumplir con el plan de ajuste. Cosa que no tiene actualmente el impuesto al inventario. Y para poder machar una cosa con la otra, no puede ser parte de ese clawback, de esa porción que se retiene para el pago de deuda, porque se perdería dinero para los municipios. Pero ¿cuál es la ventaja? Y estoy de acuerdo, y he estudiado esto a profundidad estamos en el 2026 ya casi, desde el 2014. Yo, Eddie López, ha trabajado con esto. Para diferentes industrias he visto el modelaje. Cualquier gasto o costo que usted le ponga a un importador, porque es un arbitrio, si el arbitrio está definido como un impuesto que se pone a la entrada del producto en la jurisdicción. Se parece a un arancel, pero no vamos a entrar ahí, porque eso pudiera irnos en contrario con las políticas de Trump. En este caso, todo costo que usted le ponga al importador se lo va a pasar al mayorista, y el mayorista se lo va a pasar al distribuidor, y el distribuidor se lo va a pasar al comerciante, y el comerciante se lo va a pasar a usted. Y en todas esas etapas le va a coger un poquito, porque yo tuve que poner esos chavos adelante de mi línea de crédito. Si tú eliminas toda esa cadena y que se le tome ventaja o ganancia a través de toda la cadena y lo pones al final, nada más, con ponerlo al final, ya vas adelante. No tienes que pagar y le eliminas costos al comercio. Nación Z con el licenciado Eddie López. En la línea telefónica, el vicepresidente del Senado, mi querido amigo y hermano, y no por texto,
don Carmelo Ríos y Santiago. Buenos días, bienvenidos, felicidades. Buenos días a ti, Eddie, al pueblo de Puerto Rico que te escucha y te ve tempranito en la mañana. Y como tú dices, no por texto, sino esta vez estamos aquí en vivo. Espero poder verte en el día de hoy y darte un abrazo, ciertamente, por lo que ya sabemos. Claro que sí. Agradecido por todo, ¿verdad? Por el mensaje y por me enteré por ti, te tengo que decir, me enteré por su señoría. O pude, ya sabía, pero pude confirmarlo cuando vi la publicación de redes sociales. Pero vamos a lo que vinimos, senador, porque muchas cosas pasando, a pesar de que estamos en el receso navideño, tanto aquí como allá, la política a nivel demócrata, los republicanos, mensaje ayer del presidente Trump en cuanto a que las cosas están bien buenas, pero el desempleo y la inflación sigue atacando a la nación americana y obviamente aquí lo sentimos también, a pesar de que, mire, senador, el vino está más caro, pero se vende más, nos dicen. Es que yo me tengo que reír contigo porque pues los que somos de whisky ahora cambiamos a vino y como somos boricuas bestiales, porque así es que somos, pues seguimos consumiendo más, porque así somos. Esa es la fiebre. Pero vi también la noticia y dije, wow, las cosas son como son, pero referente al presidente Trump, a mí me sorprende este señor con su capacidad de comunicar, cómo él plantea las cosas y hay gente que lo da por hecho. Entonces, cuando tú ves los números de que él dice que todo está bien, pero ver el impasse que se avecina ahora en enero, se nos olvidó que ahora todavía no hay un acuerdo entre republicanos. Todavía está por ahí, sí, en el cuello. Está ahí y los demócratas habiendo rendido una ficha que era el cierre del gobierno poderosa, que ahora pues lo ponen a él en una posición mejor para negociar. Sí. Pero sin embargo, la ficha de negociación es el acceso a la salud y el costo de incremento de los seguros. Así que eso no se ha acabado ese capítulo. Yo creo que las elecciones de medio término que vienen ahora, o sea, avecinan el año que viene, va a ver lo que ha pasado por los últimos 20 y pico de años, pero esta vez un poco más dramático, que es que los demócratas toman el Congreso, ganan algunas fichas en el Senado y los republicanos van a estar en un problema, pero para complicar aún más las cosas, como si aquí no tuviésemos complicaciones, el Partido Demócrata, que es donde yo milito a nivel nacional, no tenemos un candidato. No hay nadie que despunte más allá de algunos rumores. Para la presidencia, pero para la Cámara, el Congreso particularmente tiene figura, no sé para el Senado. Pero... Sí, no, para la Cámara me sorprendería que no fuera Hakeem Jeffries. Me sorprendería. Todo puede pasar a la última hora y Hakeem ha tenido momentos medio malos de liderato. Sí. Pero no veo a nadie despuntando que lo pueda retar. Sobre todo cuando Nancy Pelosi ya no va, Steny Hoyer, que es uno de los líderes, pues ya fue relegado a senior. Salimos por fin de Nidia Velázquez, gracias a Dios. Sí, gracias se debe a Dios. Ir a tirarle peos al sofá de su casa, tú sabes. Pero Carmelo Ríos se solidariza con las expresiones vertidas por él. No, para que Eduardo Batia siga defendiéndole en las columnas, tú sabes, porque esta señora le sigue haciendo daño a Puerto Rico por consideraciones personales de ella y de su distrito y no necesariamente, y se le olvida quién la llevó a esa silla y de la mano de quién. Sin duda, pero la verás viviendo en Culebra, en su casa muy módica allí, mirando hacia el mar con $2 millones. Y pues será lo que será, pero lo importante para Puerto Rico en el asunto de lo que tiene que ver con cómo nos afecta, pues nos afecta muchísimo, porque esta cosa de no tan solamente de los vinos, de los haberes, estos conflictos que se han dado a nivel internacional, encarece el costo de la vida, y en Puerto Rico pues la inflación, si allá de inflación acaba de dar un poquito más, y entonces no es hacer más con menos. Es que no hay mucho más y tampoco menos. Así que veremos a ver, pero este señor Trump, gracias a Dios no va a la reelección, será Rubio o quien sea, que se enfrentará ya sea a Rubén Gallego, a el gobernador de California o el que surja, porque hasta ahora no ha surgido una figura. Esa cosa de traer el narcotráfico, pero ahora meterse directamente con los tanqueros para la situación de Venezuela, se está trayendo nuevamente los argumentos de la soberanía, y lo dialogaba ahorita con la representante Gutiérrez Colón, Adriana.
acerca de que, ¿verdad? Pues si vamos a reclamar soberanía del país, también tenemos que hablar de cómo llegaron a la elección y que están allí ilegítimamente ese régimen, ¿verdad? Y no podemos irnos por un lado de, mira, como un país se mete en otro, sino que también tenemos que realizar ¿verdad? Y coincidir en que están allí ilegítimamente porque las elecciones no lo validaron y el mismo Partido Independentista lo denunció. Pero trascendiendo eso, ya parecería ser un poquito más y hasta exceder el poder que le otorga el Congreso al presidente de los Estados Unidos, senador. Bueno, sin duda, aquellos que estudiamos Derecho Internacional, pero que nunca lo utilizamos, sí. Pues como yo que lo estudié en España, no cabe la menor duda que Trump tiene esto planteado como un asunto de seguridad nacional, pero tampoco es un secreto que hay unos intereses norteamericanos en Venezuela que tienen que ver con el petróleo y con otras cosas también. Uh-huh. Así que yo, sin duda, él está excediendo cuando de que esas reservas de petróleo son nuestras y ellos están allí acaparándolas y vendiéndoselas a otra gente cuando eso es de nosotros. Es más que eso, a quien les están vendiendo, o sea, le están vendiendo a enemigos y aquí los enemigos no son los cubanos ni los rusos. Uh-huh. Aquí hay una guerra económica calladita hace tiempo que se llama China. Pero no excede eso el poder de un presidente, número uno, y número dos, lo del narcotráfico, we could rally con él, ¿verdad? Pero cuando se pasa de ahí a la cosa del petróleo y se mete y coge un buque y se lo apropia, ahí parece eso como que está un poco esteroides y quizá exceda el permiso congresional, senador. Bueno, es que vamos a empezar con que él no tiene un permiso congresional. Uh-huh. Lo que tiene es una interpretación que hasta ahora el Congreso lo ha permitido porque no es una declaración de guerra, uh-huh. Pero tampoco hay una autorización para hacer una invasión, tampoco hay una autorización para declarar mucho. Él está excediendo, está llegando al límite uh-huh. de lo que él puede hacer. Yo creo que cuando él bloqueó el espacio aéreo no lo podía hacer, sí. Pero los que le corresponde plantear eso no lo plantearon, al contrario lo obedecieron y salieron del espacio aéreo. Y ya es cuestión de tiempo antes de que haya alguna acción militar que no me sorprendería, senador, que sea antes que se acabe el año. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero hablar de Pablo José Hernández y también del asunto de las tarjetas de crédito y los cargos. Regresamos en breve. Esto es una sociedad con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el senador y vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago. Senador, el asunto de Pablo José Hernández Rivera, ayer lo dialogábamos en el panel radial en Jugando Pelota Dura. Y decía que en los últimos temas importantes para el país, la directora de PRAFA, Gabriela Boffelli, la realidad es que lo ha madrugado. El asunto del dinero para la frontera y el Coast Guard, el asunto del PAN al SNAP y tantos otros, algunos, pero ahora miren a la memoria eso de ellos, mientras el comisionado residente está hablando de los perros realengo. ¿Cómo esto y quizás ese triunfo que pudiera venir de los demócratas que no ha pasado todavía, y la ausencia en medios de proyectos significativos que haga esfuerzo bipartita con los republicanos nos pudiera terminar afectando a nosotros en Puerto Rico y sus aspiraciones más adelante a la gobernación o al futuro político que vaya a escoger? Yo planteé desde el principio de que Pablo José decidió que iba a ser candidato a la gobernación desde que él dijo, y así me ayude Dios en el Congreso. Así que él tomó la decisión de ser candidato versus comisionado. Y él planteó sus posibilidades de éxito en el Congreso y rindió el Congreso. Y su cálculo es sencillo. Él no tiene la mayoría, no tiene voto. Al momento de contarle real, tiene voto cuando no represente un número que cambie el resultado, o sea que no tiene voto. Y esa ha sido nuestra historia histórica, la comisaría residente. Pero en el caso de él... El parecido que haya con la gobernadora también es pura coincidencia. Sí, claro, lo que pasa es que la gobernadora... tampoco tiene votos. Sí, por eso oye, ha sido así siempre. Uh-huh. Así ha sido siempre. La diferencia es que en el caso de Jennifer fue bastante hábil en hacer relaciones con Darren, con otros, y pudo navegar y tuvo la dicha de que pues había un montón de fondos federales que se estaban desembolsando después de María, sí, después de todas estas cosas, que daba la sensación de que había muchas cosas pasando, que de hecho su campaña fue, hay tantos fondos federales y no se están utilizando. Entonces en el caso de Pablo José, que esos fondos federales están todavía ahí, en vez de él estar planteando cosas como cómo muevo, cómo reprogramo, que la energía, dónde está las visitas congresionales
de congresistas, ya sean demócratas o republicanos, a Puerto Rico. Él decidió abandonar esa batalla y lo que hace es, como hacían antes los comisionados, pararse al lado del fax, a lo que llegaba el cable a las 11 de la noche, cuando le decían todos los estados y territorios van a recibir por fórmula tal cosa, y él lo anunciaba primero. Esto me recuerda mucho. Eso es lo que han hecho todos los comisionados residentes por los últimos 30 años, y cuidado si más. Por eso es que dije la batalla del fax. De hecho, quien realmente pudo hacer algo parecido, pero no fue exitoso, fue Juan Eugenio, su tío. Juan Eugenio se paraba al lado del fax a las 11 de la noche y salía corriendo a hacer un comunicado, y al otro día estaba Pierluisi tratando de decir, eso fue congresional, no fue XYZ. Gabriela Boffelli no es una novata, viene del Congreso, tiene relaciones, y pues ha podido establecer con los republicanos, que son los que están al mando al día de hoy, esa agenda donde él solamente participa ocupando una silla cuando aparece. Entonces, no ha podido demostrar de que como comisionado residente ha sido efectivo, y lo que se abroga él, como el snap to snap, no realmente es de él, es un esfuerzo que viene de la compañía privada, viene Lilian Rodríguez, Senado, Cámara, todo el mundo se ha metido ahí, hasta Luigi, Mellado, you name it, they got it. Y él no ha podido tener credibilidad de decir eso es mío, porque sabe que no es de él, porque la evidencia está ahí que él realmente apenas participa en el Congreso, esa es la verdad. Pero le dieron un premio por ser el más que habla en el Congreso, ¿no lo vio el senador? Pues yo estoy buscando el mío hace tiempo, pero al final del día, Eddie, él no ha sido efectivo como comisionado residente, esa es la verdad. Y Gabriela Boffelli ha ocupado ese espacio porque pues ella conoce y lo madrugó. Y en hechos que tienen que ver con Puerto Rico, ella es la persona que consultan fuera de un aliado que tiene allí, que es Espaillat, que es amigo mío, Adriano, que pues tiene en el último anuncio que presenta, que yo no sabía que estábamos en campaña ya, pero hizo un anuncio recalcando sus logros, y el pietaje recoge a Adriano. Sí, Adriano, que es un amigo. Yo conozco a Adriano, que era legislador estatal cuando yo era presidente del legislador estatal de Estados Unidos, y con Darren allí. Pero pues Adriano tampoco es una fuerza muy grande allí que pueda mover más allá de lo que representa en Nueva York, que no votan aquí. Pero nada, lo que es lo que es, y yo creo que él hace tiempo dejó de ser comisionado y es candidato a la gobernación, y por eso lo vemos aquí. Y el problema que tiene es que lo vemos aquí pero no lo sentimos. O sea, tú hablas con populares, hablas con gente y dices, bueno, pues él es el candidato, tiene los números dentro del Partido Popular, pero ¿alguien me puede plantear cuál ha sido su logro en el día a día aquí en Puerto Rico, a la gente que representa? Aprobó un proyecto en lo que ningún comisionado residente en un año, ningún comisionado residente había. Yo no sé de qué es el proyecto, pero a lo mejor usted sabe. El 2261. Ajá. Nadie sabe. Y entonces el asunto de la fórmula de Ron, que él plantea que eso es de él, eso es falso. Hay evidencia fáctica de que fue la oficina de Prafa quienes trabajaron eso directamente con los republicanos, porque recordemos que él está en super minoría allí, no es que esté en minoría, es que está en super minoría, porque a pesar de que la minoría es la demócrata, entre los demócratas él no tiene voz ni voto. Así que, pero ese ha sido también el déficit de la democracia, para hacer justo en el análisis de los comisionados, algunos con más éxito y otros con menos. Y él, de verdad, más allá de su presencia escénica, que algunos la critican, otros la alaban, no ha tenido ninguna repercusión más allá de que ahora plantea de que ha recogido chavitos por el Partido Popular, pero cuando tú ves los gastos y ves lo que hay, pues tampoco Senador, es que podemos hacer fiesta. Se me acaba el tiempo, pero quería una reacción a la propuesta de Darren Soto en cuanto a incluir a Lela en la próxima consulta de estatus. Yo estoy en desacuerdo. ¿Lo regañó? No, yo no puedo regañar a Darren, pero hablo con él a menudo, de hecho. Él estuvo en el Capitolio y yo fui uno de los que recibí junto a Tommy para el asunto del CACI, que él era el chair. ¿Se sienten traicionados por esa posición? No, es lo que me plantea cuando hablamos. Es que pues Pablo José dice que hay un argumento de que le quitaron la franquicia al elector para poder votar. Es enfranchisement, que es como dicen ellos. Y que él no es que lo estaba aprendiendo, lo va a plasmar. Es que él lo consideraría, y es una solicitud de un compañero congresista del mismo partido que está allí todos los días con él, y que él lo planteó de esa manera, pero eso no está ni redactado todavía, y habemos personas que estamos trabajando con él diciéndole, ese no puede ser la situación, esa no puede ser la solución. Pues lo regañaron.
No, hablamos. Yo, repito, yo por regañar a Darren. Gracias, senador. Hablamos pronto. Nos vemos ahorita más tarde. Nos vemos ahorita más tarde. Un abrazo, Eddie. Gracias. ¿Cómo no? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y ayer, no quiero que se me pase esto porque me parece que va a provocar ciertas reacciones por parte de las personas implicadas directamente o indirectamente. Y es que ayer, en una entrevista con otros compañeros, la licenciada Rodríguez Erazo ofrece su reacción a su destitución la pasada semana por la gobernadora Jennifer González y deja saber un poco, además de cómo se siente, cuál pudo haber sido la dinámica. Me parece que como quiera le faltan capítulos a la serie entre la gobernadora y la hoy destituida secretaria. Y una de las cosas que deja saber desde el principio en esta entrevista es que aseguró que nunca se pudo reunir con la gobernadora, a pesar de que sostiene de que hubo una cena que la invitaron y ahí ella abordó a la gobernadora, pero que no era fuera de hablar acerca de la demanda que ella habría de interponer con el operador privado de transmisión y distribución. No pudo hablar nunca de sus planes de trabajo y qué era lo que ella quería hacer con la agencia. Y de nuevo, esa comunicación directa entre los escuderos y el rey o la reina es imprescindible. Claro, hay un director de la orquesta. Pero dice la secretaria o la pasada secretaria Rodríguez Erazo que la gobernadora le solicitó en ese entonces que iba a requerir de un contacto directo sin que fuese a través del secretario de la gobernación, porque alega la licenciada Rodríguez Erazo que ya había habido unos inconvenientes, unas hematomas emocionales entre el secretario de la gobernación y su señor padre, el pasado presidente del Senado, Charlie Rodríguez, y que por razón de eso le dijo, no te preocupes, tú te comunicas conmigo directo, pero que después esa comunicación nunca llegó. Y habla y reacciona también a que le dijera que dejara el chisme, que se pusiera a trabajar, que si no buscara empleo en la empresa privada y todo esto. Y parece que van a haber secuelas de esto, ya sea por la gobernadora, por la secretaria Rodríguez Erazo o cualquier miembro y allegado de los bandos. De Nación Z con el licenciado Eddie López y con nosotros el próximo presidente de la Cámara. No sé, yo sigo insistiendo en preguntarle a ver si él me contesta algún día. Representante Domingo Torres, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. ¡Feliz Navidad! Igual, hermano. Cosas buenas, bendiciones, siempre. Representante, muchas cosas pasando en el país, el manejo de las comunicaciones particularmente y todo el andamiaje que tiene que ver con hacer gobierno ya una vez termina la campaña política, vis a vis, lo que se ha presentado, los proyectos pendientes, lo que se ha vetado, las discusiones que nos entretienen entre los líderes políticos de la mayoría. ¿Cómo describiría su señoría este primer año de gobierno del partido de oposición? Obviamente, no esperemos, ¿les podemos reconocer algo al otro partido? Pues mira, Eddie, ha sido un primer año de gobierno bastante desacertado para lo que es para lo que ha sido la comunicación, para lo que ha sido la impresión de un pueblo. En un inicio de un gobierno se tiene que reconocer el punto de que estamos en el proceso de quizás acomodarnos en las agencias de gobierno, ¿verdad? Posicionando a los secretarios, posicionando a los directores, que eso fue el primer escollo que se encontró Jennifer González con el asunto de las nominaciones y los asuntos de las confirmaciones del Consejo de Consentimiento del Cuerpo Hermano del Senado. Hemos visto cómo no hay personas que salgan a defender la gobernadora en sus diferentes ejecutorias que ha podido tener, para bien o para mal. Aquí no hay personas que salgan a hablar de lo que pueda estar haciendo el gobierno de Puerto Rico, que no sean
las malas noticias que están surgiendo, como aumentos en el servicio eléctrico, como la situación del agua en el área metropolitana y en el resto de la isla. Pues, vamos, yo no te puedo decir que ha sucedido nada positivo, porque yo como representante... ¿No reconoce ni un solo acierto de esta administración, representante? Yo no puedo reconocer nada, Eddie, porque ese es el sentir del pueblo. Y como yo soy un representante del pueblo, yo no te puedo decir que aquí ha sucedido nada, porque la gente tiene una preocupación, tiene varias situaciones que están viviendo y es lo que expresan, puedes ver en los diferentes sondeos que hacen y bueno, a la vista está que se dicen que la gobernadora no va a ser una figura para el 2028 en el PNP. La relación con los cuerpos legislativos de mayoría y de minoría, ¿la ve que se empeorará? Hemos visto las expresiones recientes inclusive de uno de los colaboradores más cercanos de la gobernadora, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que parece que dijo, yo le voy a dar un tiempo más, pero si no se alinea este año, su viabilidad política la vemos complicada. Si la comunicación y la relación con su partido es mala, porque no tiene otra expresión, pues no te quieras imaginar con la minoría. Es que no hay comunicación, oye, y tú lo puedes percibir, tú lo puedes constatar, cómo se cuelgan proyectos de administración que ella misma ha radicado, y cómo se cuelgan proyectos de la misma delegación de la mayoría que yo tenía. Era preciso ver los compañeros que entraron nuevos a la Cámara de Representantes su cara de frustración cuando sabían que se la habían colgado. ¿Qué dicen esos legisladores que usted habla con ellos y que han desarrollado unas dinámicas? ¿Qué le dicen? Bueno, de más está decirle que no hay comunicación con Fortaleza. Que los propios legisladores del partido de la gobernadora. Los propios legisladores del PNP, que no hay comunicación con la Fortaleza, que ellos pues no entienden si ellos tienen unas intenciones, que por qué mejor no se comunican y le dicen con qué es lo que no pueden vivir del proyecto. Oye, ningún proyecto es perfecto. Eso lo sabemos y lo aprendemos. Hay quienes lo aprenden temprano en su proceso legislativo, hay quienes pues no lo aprenden y no lo entienden, pero no hay ningún proyecto perfecto. Tú tienes intención legislativa. Para eso es el proceso de las vistas públicas, cosa que tampoco sucede en la Cámara de Representantes, no hay vistas públicas, pero para eso es el proceso de vistas públicas, para que las personas que tienen los entendidos y las personas que tienen el haber de tener el conocimiento en ese tema, pues vayan allí a deponer y entramos en el intercambio de qué se debe mejorar, con qué puedes vivir, con qué no puedes vivir. Entre algunas de las cosas que hay pendiente, el representante, está la de la impuesto al inventario, que se creó un comité. Está la ley de transparencia gubernamental, las enmiendas a la ley de transparencia gubernamental, está la interrupción de actos religiosos y queda pendiente la reforma contributiva, la reforma de permisos, que parecen esas dos ya tener informe, y lo que se iba a hacer con energía, cualquiera que vaya a ser, más allá de los pleitos y demás, cuál vaya a ser la alternativa para lo que tenemos ahora, que evidentemente no funciona y sale caro. Pues mira, relacionado al impuesto al inventario, tenemos conocimiento que van a hacer un informe que aspiramos, mira lo que te estoy diciendo, aspiramos en que los presidentes de ambos cuerpos lleguen a esa presentación de las alternativas que hay sobre el impuesto al inventario. No es poca cosa el que ese es el ingreso que pueden tener los municipios de Puerto Rico. Fíjate que yo no estoy en contra de que se elimine el impuesto al inventario, estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros como país vivimos las situaciones con el huracán María, con los terremotos, que nos vimos en una situación de que las góndolas estaban vacías en cierto momento. Pues mira, aquí nadie está en contra de eso, pero tampoco podemos detener lo que pueden ser los ingresos de los municipios, porque no nos olvidemos que los municipios son la primera línea que está ahí donde la gente va y toca la puerta. Muchas personas pues desconocen ¿verdad? Lo que puede hacer el hecho de que municipio, estado, legislatura, pues son poderes diferentes, ¿verdad? Muchos entienden que todo es lo mismo y no pasa nada. A mi oficina llegan y yo los atiendo de la misma manera. Pero pues no podemos olvidar que esos ingresos son de ahí. Así que vamos a ver cuáles son las alternativas que traen. El presidente del Senado ya levantó la mano y dijo, esto es lo mismo que yo tenía. Yo entiendo por qué me vetaron.
Así que ya estamos viendo las expresiones que van a estar sucediendo en la tercera sesión ordinaria, donde también esperamos que se radique lo que es la reforma contributiva. Va a ser más de lo también mismo, va a ser la misma pelea, va a ser la misma situación, enviarse mensajes de un lado o de otro, colgarse los nombramientos de los funcionarios que haya que sustituir. ¿No espera más de lo mismo? Yo no veo que vaya a suceder nada diferente. ¿Por qué? Porque el proyecto, si viene siendo más de lo mismo, entonces ¿por qué me vetaste el que yo te presenté y el que yo te aprobé? Si fue el mismo que tú presentaste, aquí no hay nada diferente, que tú le pusiste 5 años y yo lo bajé a 3. Había que conseguir los ingresos de donde fuese. ¿Cuántos legisladores usted estima pudiera haber en el mismo bote de Juan Oscar Morales que habla de decepción ante el veto de la medida de las escoltas, representantes? ¿Por esa o por cualquiera otra de las iniciativas que puedan ser de sus compañeros? Bueno, te tengo que decir que en el caso de la medida de las escoltas, eso fue algo unánime. O sea, todo el mundo está de acuerdo, todos los legisladores estaban de acuerdo no están de acuerdo de que se elimine la situación de esas escoltas. Y hablándote un poco de eso, Eddie, mira, vamos a ser sinceros relacionado a este tema. Este tema resurge por el asunto de culpabilidad de la gobernadora Wanda Vázquez, si no, esto no hubiese salido. Esto siempre sale, todos los cuatrienios, siempre sale el gasto de las escoltas que hay, los vehículos, y ya, pues no pasa nada, porque el hecho de que tú le elimines la escolta a una persona, a un exgobernador, no quiere decir que va a surgir la economía más grande que hay en el presupuesto del país. No, esos policías regresan a su oficina de protección y seguridad. Eso es una división de la policía de Puerto Rico, eso no es otra cosa. Pero el asunto surge por el asunto de la culpabilidad de la gobernadora Wanda Vázquez. Mira, yo creo que nosotros le estamos depositando demasiado de tiempo a este tema. Demasiado de energía a este tema. Cuando tenemos una situación energética, cuando tenemos una reforma contributiva que la gente se está acercando el proceso contributivo y volvemos al 33%. No ha habido solución. Y esos fueron de las primeras alternativas, los primeros proyectos que iba a estar entregando la gobernadora, y eso no se ha trabajado. Así que, pues vamos a dedicarnos a eso, vamos a buscar la alternativa al pueblo, que es lo que el pueblo espera. No me digas que vamos a dedicarle la tercera sesión ordinaria a las escoltas de la gobernadora Wanda Vázquez, por favor. Y la reforma contributiva, ¿cuán importante es para los esfuerzos políticos de cualquier partido que quiera continuar quizás administrando el país, representante? Oye, importantísimo. Aquí la clase media, la clase trabajadora de este país es la menoscabada en todo esto, porque aquí puede que llegue algún incentivo, alguna ayuda para una clase, pero de ahí para arriba ahí no pasa nada. Ahí tienen que seguir gemando. Tú sabes, tienen que seguir radicando el 33% de sus ganancias o de su ingreso. Es fuerte y es complicado, porque tú trabajas y cuando vienes a decir, pero ¿dónde está todo esto que yo tengo que... Y de lo que han presentado ustedes como delegación de minoría, sabiendo que no, y quizás sea hasta más fácil, decir, pues yo presento, yo sé que me la van a... y pongo ahí cualquier cosa, porque como quiera me la van a vetar o me la van a... ni tan siquiera le van a dar paso a discutirla. ¿Por dónde vamos en cuanto a eso? Mira, nosotros hemos presentado más de 400 medidas puntuales. Hemos radicado de permiso, hemos radicado contributivo, hemos radicado en educación, hemos radicado en los asuntos de energía. Y tristemente, mira, no se da. Yo recuerdo cuando yo presidí una comisión, la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro, yo le daba el proceso legislativo a todos mis compañeros. Vamos, más adelante yo decidía si se bajaba a votación o no se bajaba a votación. Ajá. Pero yo creo que se le debe reconocer y se le debe respetar la intención legislativa a cada uno. Okay. Bueno, tú le das el debido proceso legislativo. Tú más adelante como presidente de comisión decides si lo bajas o no lo bajas. Pero yo creo que eso se debe reconocer, porque eso es un trabajo que hace el legislador y que hace su asesor legislativo, y se deja engavetado. Pues entonces, oye, son alternativas para el pueblo y no se ven. Y como te dije, pues se han hecho varias medidas legislativas y no se han atendido. Se han atendido 10 de ellas y de esas 10, una se ha hecho ley porque se buscan los coauspiciadores del PNP para que se le pueda dar el paso, porque si no, pues
se siguen quedando engavetados por mejores que sean. Así que esto es lo que estamos viviendo. Yo aspiro a que esto cambie, ¿verdad? Esto, pues nosotros estamos en un proceso político, político partidista, un año, 8 meses. De ahí en adelante somos representantes, somos senadores y somos funcionarios de todo el mundo. ¿Qué va a pasar con el estatus, representante? Hay una propuesta ahí para que vuelva a incluirse el ELA por parte del congresista Darren Soto. Hay unas expresiones de Nidia Velázquez. Está la campaña de Pablo José Hernández también. ¿Hay manera o eso es entretenimiento hablar de eso ahora mismo? Yo siempre he tenido mi opinión respecto a eso, ¿verdad? Pero es mía. Uh-huh. Yo creo que el estatus no es un asunto que debamos estar discutiendo en este momento cuando tenemos el país en la situación que está, y eso no solamente lo digo yo, lo dicen varias personas y varios compañeros, ¿verdad? Pero si traen el tema aquí, pues claro que sí lo dialogamos, y pues si quieren, si la determinación es añadir el ELA y que de una vez y por todas estén todas las alternativas que tienen los puertorriqueños, pues vamos a darle el paso y vamos a atenderlo. Jaime, pero yo me decía la semana pasada que los últimos plebiscitos o consultas se han ganado con trampa. Porque claro, porque al no lo estar llevas el día ahí, de las elecciones. coincide. Número uno lo llevas el día de las elecciones. ¿Cuán diferente pudieran ser los resultados si se incluye el ELA? ¿Cuán diferente pudieran ser los resultados de la estadidad? Yo estoy convencido que los resultados van a ser diferentes. ¿Cuán diferente? Van a ser diferentes. Se atreve si pones el Estado Libre Asociado ahí, te va a prevalecer el Estado Libre Asociado. Y si lo haces fuera de las elecciones, también el resultado va a ser diferente. Porque tú vienes y llevas de la mano al PNP y al estadista, el verdadero estadista, tú lo estás llevando agarrado por la mano ahí, obligado prácticamente para que participe, y ahí está en unos resultados en un plebiscito, que el plebiscito sacó más votos que los mismos partidos, sí. Los partidos tradicionales y los partidos de a pie, tú sabes, pues ahí está, hazlo aparte, y yo te voy a hacer un cuento, hazlo aparte y ponle todas las alternativas. Pero ganaría, sacaría más votos que la estadidad, el ELA. Yo me arriesgaría a decirte que sí. ¿Y cuál ELA sería ese? ¿Ya usted lo tiene definido? Nosotros estamos presentando el ELA que ha presentado el presidente del Partido Popular Democrático. Tenemos la oportunidad de poderlo mejorar, pero si vamos a ir unos a mejorarlo y unos a darle golpes al ELA, eso los divide. Pues mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Bajito, que no eso nos los vamos a poner de divide, acuerdo. los pone a pelear. Claro, Entonces, y ¿qué te lo hacemos? reconozco, Ajá. te lo reconozco, no te lo voy a negar, te lo reconozco. Pero tenemos que ir todos unidos a trabajarlo de esa manera, a buscarle las alternativas. Aquí no va a haber paso para eso. Aquí yo te aseguro a ti que aquí no va a haber paso. Tú puedes hacer todos los plebiscitos que quieres, esto no va a cambiar. Porque el que quisiera cambiarlo, el aval lo tienen allí. Olvídate lo que puedan decir 3.5 millones de puertorriqueños. Si yo quiero cambiarlo, yo lo cambio, punto y se acabó. Y ese ELA, el suyo, el que usted considera el ELA mejorado, ¿es dentro o fuera de la cláusula territorial? Dentro. O sea que siguen mandando y no tenemos representación en el Congreso ni en el Senado, ni votamos por el presidente. Bueno, pero para poder tener Congreso, votar en el Congreso, tiene que ser un Estado, y eso lo conoce todo el mundo. Bueno, pero tendríamos un tipo de soberanía ahí reconocida con algunos poderes. La soberanía que nosotros necesitamos es la soberanía económica, la soberanía que nos permita hacer nuestros tratados. Pues eso suena independencia. No es independencia. No es independencia. ¿Usted cree en la libre asociación, representante? Nunca hemos hablado de eso. No, yo aspiro a... ¿No le gusta esa alternativa? No. Ya. No es mi preferida. No es su preferida. Porque has dicho sostenidamente que la libre asociación equivale a independencia. Claro. Y en el caso de la propuesta de Darren Soto, ¿eso fue una maldad que hizo Darren Soto al Partido Demócrata, a los puertorriqueños del Partido Demócrata, o es de alguna manera una treta para el Partido Popular para obligarlos a pelear con lo que tradicional e históricamente los ha dividido? Yo creo que el Partido Popular está listo para dar cualquier batalla. No van a caer en la trampa de ponerse a pelear y a escribirse columnas los unos a los otros. No. Los que estamos de frente en esto,
Yo Ajá. te lo garantizo a ti que estamos listos para lo que vayamos a discutir y lo que vayamos a hacer. Yo creo que este tema viene siendo el entretenimiento de varios cuatrienios. Pero Y es no que lo vamos a mire, permitir. representante, el ELA que quiere Cox Salomar, por ejemplo, o alguna otra de las figuras de Tony Faz, ¿verdad? Si queremos cuestionar si Rafael Cox sigue siendo PPD, pero el de Tony Faz es distinto al de Eduardo Batia o al de Jorge Colbert. Entonces, ¿cómo conciliamos sin que se paren de la mesa y tumben la silla? ¿Cómo se hace eso? Además de que es un liderato, obviamente, ¿no? Vuelvo y te digo, Ujú. estamos preparados como Partido Popular para echar el gesto. Si verdaderamente quieren hacer algo y que algo cambie en el estatus de Puerto Rico, tiene que entrar el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de manera seria. Y hay, De manera voluntad, y seria. hay voluntad para eso, según Domingo Torres. En el Congreso no hay ninguna. Pero en el 2025, acá en el Partido Popular, ¿hay voluntad para definir el ELA que quieren, el ELA mejorado que quieren? Cuando propongan lo que vayan a proponer, si verdaderamente va a haber el estatus y la negociación que vaya a haber, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Lo más importante en este momento es poder levantar nuestro país. Y yo creo que todo debe estar mirando a levantar nuestro país. Esa es la alternativa que tenemos. El progreso para Puerto Rico y poderlo levantar y poderlo desarrollar económicamente y salir de la Junta de una vez por todas. 4 Eso años es. más del PNP. No, hombre, no. No, ¿El hombre, Partido no. Popular está Eso- listo para ganar la elección? Estamos listos para ganar y listos para gobernar, no como en este caso que no estaban listos para ganar ni listos para gobernar. Domingo presidente. Domingo está trabajando para conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes. Más adelante hablaremos sobre eso. Un abrazo, representante. Feliz Navidad. Como siempre. Gracias igual por a ti, su feliz disponibilidad. Navidad para todos. Cómo no. Era el representante Domingo Torres, de allá del sur, de Ponce, Guayanilla y toda esa área chévere que se almuerza muy bien. Esta es una sociedad con el licenciado Edilo